Aviso. El siguiente video que van a ver es algo que me pasó cuando estaba en un café internet, ya que uno de los computadores tenía este tipo de virus y su variante, y no proviene nada de los archivos que están dentro de la memoria USB, por lo cual espero que no haya cualquier desinformación con respecto a este tema, ya que todos los archivos ya se encuentran rescatados a salvo, además con difamar mi página y mi blog, ya que esto es aparte, ya que están libre de cualquier tipo de virus que podrían afectar la PC. Que disfruten el video. Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal de algo que les tengo que explicar, y es que cuando había estado en un café internet mientras que estaba haciendo unos proyectos referentes a algo con mi trabajo y otras cosas, y es que me la pasaba de café a café de internet debido a algunas circunstancias relacionadas con unos computadores de ahí, y es que cuando empezaba a usar la memoria para hacer un trabajo en Word, pues al momento de estar ahí la experiencia se volvía más pesada debido a que se ponía muy lento el computador, ya que el explorador empezaba a dejar de responder, y eso sí que se volvía fastidioso, además de no dejarme entrar a la memoria, ya que cuando entraba otra vez se quedaba pegado, y eso fue así. Además, cuando yo terminaba mis cosas, quise jugar algún juego de los que tengo en la memoria, y cuando le hundí clic no hacía nada, o sea no abría el juego, pero aún no me percataba que el programa aún se encontraba en ejecución, por lo cual cuando terminaba mi labor, estando ahí y hundir el clic derecho en el icónico de USB para expulsar la memoria USB, me sale este error que están viendo en pantalla, y resulta que había un programa que aún se encontraba en ejecución, por lo cual no sabía qué programa era, ya que no me mostraba nada, por cual decidí ir al administrador de tareas, y ahí fue donde me percaté que el juego aún se encontraba en ejecución, por lo cual fue ahí donde decidí cerrar el programa desde el administrador de tareas y ya expulsar la memoria, pero resulta que al momento de llegar a la casa y colocar la memoria me aparecía un mensaje sobre una amenaza, y sí, lo digo entre comillas ya que no sabía qué era eso, y se llamaba Win32Grenam.va. MSR y otro llamado Win32Grenam.a, pero ojo, y pensando que era algunos cracks que tengo en la memoria donde el antivirus lo detecta como archivo potencialmente no deseado, sabiendo que si sirve ese programa pues lo deje pasar, pero de todas maneras aún el antivirus me lo seguía detectando esa amenaza cuando entraba en las carpetas, y ya al estar harto de esas notificaciones que me enviaba decidí entrar a Al Defender y ver eso, por lo cual decidí eliminar esa amenaza y listo. Es ahí donde me dirigí a la memoria USB y ver que el juego o archivo ya no estaba ahí, y eso de verdad me enfureció, ya que perdí el programa que lo estaba conservando desde hace años. Es por eso que decidí restaurar los programas usando otra memoria USB que también se había infectado con el virus, pero no lo sabía en aquel momento, por lo cual volví a colocar el archivo infectado con el virus en vez del archivo normal, además que tuve suerte de colocar el archivo normal de otras carpetas, pero se volverían a infectar y otros no. Es ahí cuando volví otra vez al café internet para volver a trabajar en mis proyectos. Fue ahí donde se empezaba a comportarse de manera extraña ese computador cada vez que intentaba acceder a la memoria USB, ya que el explorador empezaba a no responder, y sí, fue demasiado desesperante eso, ya que a cada maldito rato no dejaba responder el explorador y también el escritorio y la barra de tareas para después volver a aparecer, pero de todas maneras cada vez que entraba a la memoria se trababa lo que había dicho antes sobre el escritorio y la barra de tareas, por lo cual fue ahí donde decidí expulsar la memoria del icónico de USB que está dentro de la flechita apuntando hacia arriba que se encuentra ubicada en la barra de tareas, pero esa maldita flechita no dejaba acceder a donde están los iconitos, o a veces sí me dejaba entrar a donde están los iconitos, y al hundir el icónico de la USB y expulsar la memoria USB pues o se tardaba en mostrar la opción de la memoria USB, ya que esta no aparecía, o si aparecía y se tardaba un chingo en expulsar la memoria para que después te metiera el error ya mencionado antes sobre que un programa se encontraba en ejecución
ejecución, fue ahí donde fui al administrador de tareas, y decidí buscar el programa que se encontraba en ejecución, y no había nada, por lo cual no entendía por qué no me dejaba expulsar la memoria al equipo. Fue ahí donde me harté y expulsé la memoria, arriesgándome a que se dañara, ya que esa no era una expulsión muy segura, sin expulsarlo con el iconito de USB, y ahí el computador volvería a la normalidad. Ya en el computador de la casa empecé a realizar un video, que próximamente estará en el canal, y como la carpeta de Windows me la tenía oculta, decidí ir a la opción de los 3 puntos y luego opciones, después ver y hundir la opción de mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas para ver las carpetas, y cuando entré a la memoria me percaté de dos carpetas que hace un momento no estaban ahí, y son unas carpetas llamada DLL y US 12357 SB, y lo mismo con la otra memoria USB, por lo cual me puse a inspeccionar las carpetas. En la carpeta DLL se encontraba 10 archivos, 5 archivos son provenientes del CMD, que son script de comandos, y 5 archivos BBS, o sea Visual Basic Script, y así es. Esta era una parte del virus, y claro, no voy a decir de los archivos, por lo cual les dejo en pantalla la captura. Cuando decidí infectar una memoria limpia en el mismo café internet donde rápidamente este virus se introdujo allí, en la parte de la carpeta US 12357 SB. Curiosamente, cuando la abrí me encontré que había una de las carpetas clonadas de las mismas que tenía en la USB, y cuando entré a la carpeta de descargas encontré los archivos originales teniendo una letra G al principio del nombre de cada programa, por lo cual me puse a rescatar uno por uno los programas que estaban en esa carpeta y después eliminarla, pero cometí un poquito de error en eliminar la carpeta de LL, pero ahí empecé a usar el USB rescate para verificar si había virus como tipo lnk.agent.acoautorun.info, lo que sea que involucre en crear accesos directos, y me detecto lo que son los archivos BBS y no los archivos de script que involucran al CMD, por lo cual eliminé la carpeta de cuarentena donde estaban esos archivos y listo, virus eliminado, ¿verdad? Pues resulta que siguieron los problemas con respecto a mis archivos, volvían a aparecer esos clones de 522 kilobits junto al archivo original, teniendo la misma letra G al principio del nombre del archivo, y por supuesto las constantes alertas del Windows Defender. Y no solo eso, tanto la unidad E, que es donde está el disco duro, pues en la carpeta de archivos de programa y también archivos de programa x86 al momento, al abrir una carpeta aparecía con el mismo archivo clonado y el archivo original, por lo cual el mismo Windows Defender volvió a reaccionar quitando el archivo clonado, pero a cada rato, cada vez que ponía la memoria USB o irme a disco local en las dos carpetas de archivos de programas, ese archivo clonado volvía a aparecer junto al archivo original, y además en el computador cada vez ingresaba a la memoria USB también se ponía algo lento o empezaba a tardar más de lo normal, además de aparecer el típico no responde en la parte de arriba de la ventana del explorador de Windows. Entonces fue ahí donde puse otra vez el USB rescate en acción para ver si lograba identificar algún archivo malicioso, y esta vez no encontró nada. Fue ahí donde, con ayuda del programa USB Disk Security, para darle un análisis a la USB, y si me detectó tanto los archivos clonados, o sea teniendo el virus, como los archivos de script vinculados al símbolo del sistema, por lo cual los elimino, y yo eliminé la carpeta de LL para después ir a las carpetas de los archivos que estaban infectados y así cambiarles el nombre, quitándole la letra G y además usando la otra memoria que está bloqueada con la escritura. Ojo, sí se puede acceder a la memoria, pero no se puede poner un archivo, ya que aparece esta ventana que les estoy mostrando en la imagen, y así volver a recuperar los archivos de instalación que no están dentro de una carpeta que se habían eliminado y cambiado esos archivos clonados por los instaladores auténticos. Pero aquí viene un detalle, y es que tuve que volver a ir a café internet para volver a hacer mis cosas, ya que me la pasaba fuera de casa algunas veces, y es ahí donde me volví a infectar de ese maldito virus y su variante, ya que apareció otra vez la carpeta de LL y la carpeta US 12357 SB, y sí, ese virus reemplazó otra vez los archivos por los clonados del virus ya mencionado antes, además que me ponía más difícil acceder, sea a la carpeta o a la mismísima USB, sin que el maldito explorador dejara de responder, por lo cual se me hacía muy difícil eso, hasta que decidí sacar la memoria USB, y sí, fue cada vez más difícil y seguía saliendo esta ventana, pero de todas maneras me tocó otra vez sacar la memoria USB sin sacarla de manera segura, tomando el riesgo a que se corrompa, pero de todas maneras me he salvado de ello, ya que tuve mucha suerte. Ya en casa procedí volver a analizar las dos memorias, además de recuperar los archivos y eliminar los que están clonados, usando tanto el USB Disk Security como el Windows Defender, desvinculando esas amenazas que son Win32 Grenam.va.
MSR Win32 Grenam.a de las permitidas, ya que al fin me di cuenta que esos son los causantes y que no eran ningunos cracks, ya que el Defender no me los detectaba como archivos potencialmente no deseados como me lo detecta a los cracks de algunos programas, ya que al menos esos archivos son algo útiles y no causan ningún problema a la PC, sino me los detecta como peligrosos y se replican infectando otros archivos, y es por eso que decidí borrar todos los archivos clonados de la USB, además de eliminar los archivos clonados del disco local que es el disco duro, y así volver a la normalidad todo, además de recuperar el resto con la memoria USB bloqueada contra escritura, ya que como dije, esa memoria ya no deja entrar ningún programa, por lo cual no puede infectar ese virus y su variante, y gracias a esa memoria pude recuperar algunos archivos. Además se me olvidó contar algo, y es que en un día del mes, a casi al terminar el mes, ya faltaban pocos días, me había comprado una memoria USB de 128 GB de la marca Maxell para reemplazar a la memoria USB de 32 GB, y no es porque se haya quedado corta para recibir más archivos, sino por un defecto al momento de insertarla en el puerto USB no la reconocía a veces, ya que otras veces sí, por lo cual decidí tomar esa decisión en conseguir una memoria, aunque sea de buena capacidad, ya que iba a trasladar muchos archivos de la memoria de 32 GB a la de 128, y esto sucedió cuando había limpiado la memoria de 32 GB, ya que fue en ese mes, que es en julio, y gracias a eso pude colocar todo en esa memoria y formatear la memoria de 32 GB, pero ojo, como iba al mismo café internet a hacer mis cosas, y de verdad ese maldito virus se metió ahí y creó las mismas carpetas mencionadas antes y a clonar archivos, además de poner la aplicación original cambiada por la letra G al principio del nombre de la aplicación, pero ocurrió la misma situación, ya que cada vez que eliminaba ese maldito virus se volvía a meter a la memoria ya indefinidamente, además se congelaba el explorador y no me dejaba ingresar a la memoria USB, ya que se volvía a congelar, y sí, pasó lo mismo en quitar la memoria, ya que ni siquiera dejaba sacarla de manera segura, y ya estoy harto de repetir eso debido a que esto seguía sucediendo y siempre recuperaba mis archivos, hasta que el 15 del mes de agosto decidí grabar lo que es el virus. Bueno, el resto de virus ya no se encuentra porque ya había usado USB Disk Security, que me detectó solo los archivos BBS y los clonados, pero esta vez no me detectó los de CMD, por lo cual corre video. Bueno, para comenzar con esto ya tengo insertada la memoria USB y tengo abierto el explorador, por lo cual voy a ir allí. Bueno, como había dicho antes, y es que había acabado de recuperar los archivos que no están dentro de las carpetas y que se habían metido en la carpeta US 12357 SD, por lo cual ya no está esa carpeta, ya que la había eliminado y solo quedó la carpeta de LL, pero al entrar la carpeta de LL solo quedan los archivos de script vinculados al CMD, ya que los de BBS están eliminados debido a que había usado el USB Disk Security dicho en la explicación de ese problema con la memoria, y además había mostrado la captura, y aquí la voy a poner un poco más grande para que la vean mejor, ya que así estaba esa carpeta. Bueno, reseteando un tantico el video para que ustedes vean, y es que estos son los archivos que quedaron en la carpeta de LL, ya que como dije, yo había usado el USB Disk Security y había eliminado los archivos BBS, ya que me los detectó, pero no los archivos de script, que son supuestas DLL, pero le dan la información para propagarse en las unidades del dispositivo y USB, por lo cual aquí les estoy mostrando los códigos de las supuestas DLL, sea en la vista previa del explorador de Windows o en el Notepad++. Vaya, fascinante, ¿no? Pues estas DLL, que son archivos de script, le envían órdenes a la consola del sistema para así volver a propagarse, y también genera mucha ralentización al dispositivo, haciendo que crea muchos procesos del símbolo del sistema, haciendo que la PC pierda mucho rendimiento, y también empieza a propagarse en ocultar los archivos originales en la carpeta US 12357 SD y crear clones de las carpetas originales en la USB u otros dispositivos de almacenamiento extraíbles, además en incluir el disco duro interno, si lo tienes secundario, o la misma unidad de estado sólido donde guardan los archivos originales, renombrándolos con una letra G al principio del nombre del archivo, y así contagiar las carpetas originales, reemplazando los archivos con la variante del virus camuflado de tus archivos. Además, una cosa que me enteré en la vista previa o en el Notepad+, se ve el nombre del creador del virus y se hace llamar Nobreat30 y un enlace de adf.ly en la supuesta DLL, y que es una script del símbolo del sistema llamada System. Otra cosa, y es que si hubiera estado los archivos
BBS, los hubiera analizado, pero ya que, porque fueron eliminados usando el USB Disk Security, pero de todas maneras aquí tengo los archivos del símbolo del sistema donde mandaba al virus a propagarse a cualquier dispositivo de almacenamiento y además en ayuda del virus del acceso directo llamado lnk.agent.ac y del virus autorun.inf ya que son los que ayudan a propagar este virus llamado win32grenam.a y su variante win32grenam.ba. MSR donde ya empieza a infectar los archivos. Bueno, a continuación voy a la carpeta de descargas y mostrarles los archivos para que vean cómo reacciona el antivirus hacia el virus ya que esos archivos ya están infectados y también está el archivo original con la letra G en el nombre por lo cual aquí voy. Como vieron o están viendo en pantalla, y es que me apareció la primera alerta del antivirus, que es el Windows Defender en la tercera carpeta, que es la carpeta llamada BHA 2002, y no en la tercera carpeta ya que aún no ha sido infectada, aunque las anteriores carpetas aún no las he revisado ya que no las uso a diario, y la cuarta carpeta que es la carpeta llamada BGWLED1 tampoco no ha sido infectada por el virus, pero ya en la quinta carpeta que es la carpeta llamada BGWLED2 Deluxe, al abrirla sí me da una alerta el antivirus, que es el Windows Defender de una amenaza por lo cual encripta la aplicación que se supone que es el juego, pero hay algo raro ahí y es el tamaño, que ahí dice 522 kilobytes, y por si no se han dado cuenta el tamaño real del juego BGWL2 Deluxe es de 1636 kilobytes por lo cual este archivo es un clon y es donde está el virus ya mencionado en sí por lo cual me dirijo al Windows Defender y me va a detectar con el virus win32grenam.a y la variante win32grenam.ba. MSR y mira cómo reacciona demasiado el antivirus, detectando ese virus mencionado antes y su variante ya mencionada antes y de verdad, es una locura esto y lo mismo va a pasar en todas las carpetas y al entrar las alertas de amenazas que da el antivirus están a la orden del día y de verdad cada vez me envía más amenazas el antivirus. Y de verdad algo me inquieta y es que había perdido la totalidad de los archivos de mi memoria ya que la cantidad es abismal lo que me ha hecho este virus y de verdad la lista que me registra Windows Defender con ese virus y su variante por lo cual este virus se cuela en tu equipo cosa que voy a mostrar después en la conclusión, pues puede afectar tus archivos incluyendo a los del sistema por lo cual puede ser algo grave y con razón el nivel de peligro que da el Windows Defender, pero por suerte en mi equipo no pasó eso, aunque eso sí, el computador del café internet lo tiene colado en la unidad C, o disco local C, por si no lo saben ya que por accidente me encontré la dirección donde se encuentra una parte del virus y si esto lo voy a decir en la conclusión.
es que de verdad, aún sigue apareciendo más alertas de Win32Grenam.a y Win32Grenam.va. MSR, pero sobre todo más de Win32Grenam.va. MSR, ya que parece que esta variante del mismo virus mencionado antes está más activo y de verdad es muy preocupante. Vaya que el historial de protección está muy congestionado por el virus que ya infectó la totalidad de mis archivos, y de verdad me va a costar eliminar todas esas infecciones aquí en el Windows Defender, y además de dolor que me da al presenciar la despedida de mis archivos. Y como había dicho en la intro del video, pues en la descripción de este virus dice que este programa es peligroso y se replica infectando otros archivos, por lo cual en sí, como había padecido eso, pues rayos, me jodí con esto, pero de todas maneras algunos de mis archivos se salvaron y fueron los primeros que abrí, aunque el de BHA 2002, pues el archivo ejecutable ya no se encuentra debido a que fue eliminado con anterioridad debido al Windows Defender, ya que resultó ser un archivo clonado, y si este fue el primer archivo que me dolió perder, por lo cual me dio un sentimiento de rabia al no verlo más. Demasiadas alertas de estas dos amenazas, y vaya de verdad, ya que cada vez que bajo la lista sigue y sigue y no acaba. Bueno, cada archivo lo detecta como ese virus, y de verdad, tengo planeado en recuperar todos mis archivos usando una memoria USB dicha en la intro del video que está protegida contra la escritura, pero de todas maneras sí se puede entrar en la memoria para así entrar, después copiar y pegar las carpetas, pero de todas maneras me toca eliminar el contenido de esta USB y rescatar las carpetas que no hizo estragos el virus, y es un milagro de verdad que algunas carpetas no se hayan infectado, o sea los archivos dentro de esas carpetas.
Bueno, ya teniendo terminada esta parte del video, es hora de explicar los tantos alias que tiene este virus en otros antivirus. Eso sí, ya dije los alias apuntados por Microsoft, y por eso en la intro del video dije según Microsoft, por lo cual aquí voy a mostrarles los alias de otros antivirus y después la conclusión, así que a correr esta parte que son los alias de los otros antivirus. Bueno, en este punto voy a ser sincero, y es que en la parte de los alias que nombran al Win32Grenam.a encontré bastantes alias de antivirus conocidos y poco conocidos en una página web que les mencionaré después, pero no encontré algo sobre el Win32Grenam.a. MSR, por lo cual no tiene ningún alias, pero de todas maneras les mostraré los alias que lo mencionan otros antivirus a este virus, y es que según a la página de Malwarefixes encontré los alias de otros antivirus y son estos los que ven en pantalla, por lo cual aquí les diré. Bien, en Avast nos encontramos que lo nombra como Win32. Renamer FTRJ, en Avidra lo nombra como W32Renamer.a, en Bitdefender lo nombra como Trojan.generic.39, 48, 96, 55, en Doctorweb lo nombra como Win32HLLC.sorrepeat.1, en EsetNote32 lo nombran como Win32Delf.nrj, en FSecure lo nombra como Malware.w32Renamer.a, en Fortinet lo nombra como W32Renamer.a. TR, en Kaspersky lo nombra como virus.win32renamer.j, en Malwarebytes lo nombra como virus.renamer, en Sophos lo nombra como W32renamer.k, en Symantec o Norton lo nombra como W32tapin, y en Trendmicro lo nombra como Trojan.win32grenam.sm. Vaya, es increíble que haya antivirus que no he conocido en mi vida, pues solo conozco Avast, Note32, Kaspersky, Malwarebytes y Norton, y de verdad los demás antivirus me parecían muy desconocidos, aunque algunos de ellos los había puesto en la intro del video, pero de todas maneras, aquí tienen los alias de esta amenaza. Ya diciendo la conclusión del video y para que no sea tan largo, y es que este virus en realidad cuando tuve la primera infección fue en el mismo café internet, pero en un computador con Windows 7 donde estaba grabando una parte de un video que había dicho antes sobre que muy pronto estará terminado y subido al canal, pero es ahí donde se me empezaría a infectar la USB debido a las aplicaciones que tiene instaladas y el antivirus que tiene instalado ahí llamado Antivirus 360 Total Security los detectaba como maliciosos y por accidente hundí esos programas para ver por curiosidad y fue donde me terminé infectando de ese virus y además de aprovecharse otros agentes externos como podría ser el virus del acceso directo u otras cosas y sí involucró un poquito los cracks, aunque esto sería 50-50 ya que hay cracks que cumplen la función en desbloquearte el programa y evitando esas molestaciones de prueba gratuita e incitándote a que pagues una cantidad que podría ser exorbitante, cosa que nadie va a hacer incluyéndome, y el crack lo que hace es ponerte la versión completa del programa, liberándote de esa molestación de prueba gratuita, y además lo hacen sin dañar la PC ya que solo tiene como objetivo ese programa para desbloqueártelo, y eso es lo que defiendo, pero de todas maneras eso no significa que algunos cracks te puedan ayudar, sino te pueden perjudicar, por lo cual sería 50-50, pero de todas maneras sobre el tema de los cracks a mí he tenido mucha suerte con eso ya que los programas los había instalado por canales de YouTube, pero de todas maneras recomiendo que no busquen cracks en Google ya que estos tienen la probabilidad en contagiar un virus, ya que no olvido aquella vez en la que se me instaló un adware llamado WiteClick tratando de buscar un crack para GoSilla para desbloquear el programa o un keygen, pero bueno, no es malo tener cracks ya que como dije la función que tienen los cracks es desbloquearte el programa por completo y librarte de estas cosas, pero eso sí sería mejor buscar programas mediante YouTube, pero eso sí, con canales que te mencionan esa parte de los cracks y además que los links sea en Mediafire Omega o cualquier link de páginas que almacena archivos, tengan los mismos programas utilizados en el video y no algo distinto o que ese sirva, pero de todas maneras en la parte de Google es mejor no buscar nada de eso y créenme no lo hagan. Bueno, pues de todas maneras ya quedando claro lo que había dicho antes, pues sigo con esto de la conclusión, y es que este virus como había dicho antes, me había infectado con aquel Windows 7 del computador del café internet, pero como yo seguía yendo al café internet, me metía al computador con Windows 10, que es Lenovo ThinkCentre 2 en 1, que es algo así como lo ven en la imagen, y teniendo insertada la memoria en ese computador, y al hundir doble clic algunos de mis archivos y no abría, además esto lo había dicho al principio
principio del video y lo más extraño fue la desaparición de mis archivos y la aparición de esas dos carpetas mencionadas antes, que son la de DLL y OS 12357 SB y de verdad, al principio se me había vuelto un sufrimiento esto debido a lo lento que se ponía el computador, además unos de esos días cuando ya sabía la existencia de que el programa permanecía ejecutándose pero no se mostraba abierto y ni estaba en la barra de tareas y siempre lo cerraba, pues me había enterado de la excesiva ejecución de procesos en segundo plano del símbolo del sistema o de ventana de consola como se diga ahí en el proceso, y esa era la prueba del por qué se volvía lento el computador por lo excesivo que ejecutaba ese proceso y de verdad era un calvario eso por lo cual procedía a quitar la memoria USB y ya deben saber eso porque lo había dicho antes, pero aquí va otra cosa y es que después de grabar el video en el que muestro el escritorio y lo que quedó del virus, pues al ir al café internet y al haber infectado la memoria de 32 gigabytes que ya estaba vacía y ver cómo entraba el virus tan fácilmente con las dos carpetas ya mencionadas ya que yo las borraba y volvían a aparecer, pero ya apareciendo una carpeta de acceso directo y por supuesto el autorum.inf, pues quise ir a las propiedades de ese virus y en la ubicación me enteré dónde se alojaba y es que se alojaba en la unidad C. Usuarios, acceso público y había una carpeta llamada Windows USB y esa carpeta estaba el virus que contenía solo la carpeta DLL que contenía estos archivos que había mostrado anteriormente por lo cual eliminó la carpeta de Windows USB y ya quedó eliminado ese virus de ese computador y ya no se volvió a infectar en la memoria, además de no volver a infectar mis archivos, pero hay un problema y es que ese computador se había quedado con este error que les estoy mostrando en pantalla o que les había mostrado en pantalla y a la vez le sale este error y otro error, pero el que le sale frecuentemente es este error ya que el Windows Script Post al parecer lo quiere o hay un programa que se ejecuta con ese script, por lo cual no he eliminado en su totalidad ese virus, pero ya es inútil por lo cual ya no hay riesgo a que infecte la memoria. Y bueno, señoras y señores, esto es todo con lo de este virus y el caos que me ha dado en las memorias USB, además, cabe destacar que no fue hecho para perjudicar a los señores del café internet y eso por lo cual espero que no traiga problemas esto, además ya que ellos son muy buena gente y de verdad atienden bien, pero de todas maneras fue un sufrimiento al haber padecido ese virus y perder mis archivos una y otra vez hasta borrar esa carpeta en la ubicación ya mencionada antes por lo cual en teoría ya el virus quedó erradicado, aunque con esos mensajes de error siguen vigentes ya que no sé qué programa necesita eso y de verdad necesitarían solucionar eso, pero eso dependerá de ellos, además por otro lado pensaba que mi página web y blog estaría en riesgo con eso, pero de todas maneras no hubo repercusiones con eso, pero eso no significa la preocupación con eso, pues de todas maneras mi página y blog está a salvo por lo cual eso lo había aclarado en la advertencia del video ya que no quiero que algún despistado empiece a darle mala fama a mi página web y mi blog ya que es seguro para instalar los programas mencionados en mis vídeos, y esto sucedió en la memoria USB y bueno, este es el final del video por lo cual, si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, además ya estoy recibiendo los pagos de YouTube, por lo cual les agradecería el claro apoyo al canal por si les gusta mi contenido y les pido de verdad muchas gracias a ustedes por mantener el canal a flote, aunque me gustaría que YouTube me recomendara más el canal y mi contenido, además con respecto al PayPal, pues he tomado la decisión de retirar el PayPal tanto en este video como en vídeos futuros ya que como había dicho, ya estoy recibiendo los pagos de YouTube y de ahí me pueden apoyar con eso, además que aún no he activado el botón de unirse para los miembros del canal ya que quiero que sea accesible para los que quieran aportar en ese ámbito, pero regresando al PayPal, aunque no va a estar en la descripción a partir de ahora y futuros vídeos, pues este sí estará en la información del canal, además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP, y hasta el próximo video gentes, saludos.